Marco Enríquez Ominami es un cineasta y político franco-chileno. Militó por casi 2 décadas en el Partido Socialista y fue diputado entre 2006 y 2010 por el Distrito 10 de la región metropolitana. En 2009 renunció al partido para participar como candidato independiente en la elección presidencial y al año siguiente fundó el Partido Progresista. La de 2025 es su 5ª elección. Es padre de 2 hijas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Habitar el Cargo, este programa que hacemos desde Déficit Cero, donde buscamos conversar con personas del país de distintos ámbitos sobre su historia de vida, pero finalmente del barrio, de la vivienda, de su vínculo con la ciudad, y desde ahí conversar de Chile. Pero en particular en Habitar el Cargo hemos buscado conversar con precandidatos y precandidatas a la República. Entonces nos permite también conversar respecto del proyecto de futuro que están planteando. En esta ocasión tenemos de invitado a Marco Enríquez Ominami, precandidato presidencial. ¿Estoy en lo correcto? Precandidato, ¿cierto? No, o sea, sí y no. El precandidato es como una cosa media... Claro, porque a mí yo lo que he planteado es que no me proclamen. Pedí entrar a una primaria de la centroizquierda, no quisieron, una vez más. Y esta vez he planteado que la gente decida, reunir los patrocinios, Sebastián, que la gente elija, y le estoy pidiendo a la gente que en patrocinantes.cervel.cl que patrocine esta candidatura. Y vamos ya en más de 8.000, lo que es muy impresionante. Ahora decidirá la gente en agosto si reúno las firmas seré candidato, si no las reúno no seré candidato, con lo cual estoy en esa categoría rara de alguien que se ha sometido a que la gente decida. La voluntad de ser candidato al menos. La aspiración sí, de no, después vamos a hablar más políticamente, pero de no rendirse. Creo que hay una rendición en el mundo del que yo vengo, hay una especie como de... Ya está perdido, ¿qué importa? Yo creo que hay que pelear. No es tu caso, digamos. O sea, no. La persistencia es algo que te caracteriza. Tú sabes que perseverar viene de persevere, buscar la verdad. ¿Tú tienes hijos? Sí, claro. ¿Cuántos? Tengo un par de mellizos de 8 años. De 8 años. Bueno, yo tengo 2, una de 29 y una de 20. Y a las 2 les eduqué, no sé si les habrá gustado, pero en la perseverancia. De pie, dar la pelea, repetir. Entonces, ¿cómo no cumplir si fue mi máxima para educarlas, bien o mal? Y las 2 son bastante peleadoras y están bastante bien. Y creo que fue clave decirles que la perseverancia. Una pregunta natural que se me ocurre ahora, saca café nomás. Sería, ¿hasta cuándo perseverar, Marco? Porque efectivamente uno podría perseverar siempre, ¿verdad? Supongo que esa pregunta te la he hecho. ¿Hasta cuándo perseverar? Siempre. Es que es la historia de mi vida. ¿Por qué no? Hoy día un periodista me agresivo y me decía, ¿hasta cuándo? Y dije, tú también, pues si te va pésimo en tu canal. ¿Y por qué sigues? Porque creo que es. Y yo te conocí en una batalla que no te ha ido bien, que es la batalla de la vivienda, Sebastián. Está difícil. Si yo veo las cifras, pues discutiremos de eso. Se han triplicado el déficit de vivienda. Depende cómo lo mide. Ustedes lo miden de otra manera, en déficit cero. Lo revisé. Solo medimos de otra manera. Cada uno lo mide. Nosotros calculamos 750, según el MINV, usted 1,5 millones. ¿Me equivoco? Sí, no, la demanda. Exacto, la demanda. Bueno, quiere decir que está todo peor. Por razones, migración, hay mucha explicación que justifica, explica. Pero es cierto que hay que perseverar. De hecho, te veo a ti con más canas y perseveras. En lo mismo. ¿Hasta cuándo perseveras? Pregunta también para ti. Es una pregunta que me he hecho, por eso Yo no tengo respondida siempre. Yo nunca fui un gran alumno, quiero decirte. Siempre fui por déficit atencional, por mi propia historia, que tiene momentos traumáticos. Me costó concentrarme. Y soy hijo y nieto de gente muy matea. Todos médicos, primeros alumnos. Mi hermana es primera alumna y yo no. Y entonces, ¿cómo suplí ese déficit atencional o esa incapacidad de concentrarme por mi propia historia? Trabajar. Me levanto más temprano, termino más tarde. Así hice la empresa, así hice la película. A punta de repetición. Entonces, imagínate, tiene consistencia para mí lo que estoy haciendo. Tal vez en ese sentido, y que habla mucho también de la vida de un político. Nosotros nos conocimos, de hecho, directamente en la política, por allá en la campaña del 2009. Y tal vez, vinculando con la pregunta de hasta cuándo perseverar, tal vez lo que no hay que dejar nunca de perseverar es en los propósitos, por decirlo así, claro. Los propósitos de vida, ¿verdad? Pero los canales, las fórmulas, podrán ir migrando, cambiando, ¿o no? No, en mi caso en la política no. Te explico. Yo primero creo que la vejez comienza cuando uno tiene más remordimientos que sueños. Y yo no tengo remordimientos. Todavía son más grandes mis expectativas. Y segundo, yo no creo yo tuve un cargo público la única vez, tengo 51 años, y solo una vez acepté ser candidato a diputado. Nunca quise volver. Sin arrogancia pude reelegirme.
Nunca quise, y hasta el día de hoy cada elección me ofrecen gobernador, concejal, alcalde, senador, diputado. Y yo creo que la presidencia de la República no es un cargo, Sebastián, no es una pega, es algo completamente distinto. Tanto así que está regulado en la Constitución. Y que en una monarquía napoleónica y borbónica como rige la chilena, por la historia de Chile, por su geografía, tenemos un hiperpresidencialismo que ni en Estados Unidos existe. Estados Unidos tiene un vicepresidente, un Congreso muy poderoso. En Europa existen los primeros ministros. En Chile no. En Chile el presidente es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de coalición. Entonces creo que ahí, para los temas que a mí me interpelan, las pensiones, la educación pública, es la presidencia de la República. Ahí está la lapicera. Y aquí tengo una provocación fraterna. El programa se llama Evitar el Cargo. Sí. Y yo discrepo de esa, para la política, no, para este programa no me atrevería a polemizar con esta iniciativa, que respeto mucho porque te conozco y poco, pero te sigo. Y valoro mucho lo que hacen. Y esta invitación te la acepté, como lo puedes confirmar, en microsegundos por WhatsApp. Así es. Aunque no te he visto en 15 años, te dije, upa, sin ningún atisbo de confianza estoy aquí. Pero evitar el cargo me parece un enorme error en la política. Creo que justamente el problema es ese, que la moneda, el Palacio Presidencial, el Palacio del Pueblo, es un espacio de poder, y el poder se ejerce. Y aquí tengo diferencias con lo que veo con los candidatos. Ricardo Lagos, del cual yo fui muy ácidamente crítico, debo reconocer que ejerció el poder. No me gustaron sus decisiones, pero lo ejerció. Patricio Aylwin, con otra escritura, lo ejerció el poder. Y creo que en este gobierno lo que había es no ejercer el poder. No lo ejercieron. Y por eso es que hay una gran decepción. Y por eso creo que la extrema derecha aparece como más, con más hambre. Como con más esa capacidad de ejercerlo. Y creo que el poder no se habita, pero entiendo que aquí hay un juego de palabras y una búsqueda distinta que tiene que ver con la vivienda, etc. Y hablemos del juego de palabras. Habitar el cargo justamente es porque dijimos, bueno, un tema contingente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la palabra habitar, ¿verdad? Que puede ser residir, puede ser vivir finalmente. Pero ¿dónde ha habitado, dónde ha vivido Marco Enrique Ominami? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cuáles fueron las primeras casas, barrios que te vieron nacer y crecer? Me da mucha vergüenza lo que voy a contar, porque yo detesto los candidatos que usan su biografía como baúl para conquistar, pero a ver, ¿cómo te lo cuento? La cárcel primero, la embajada de Venezuela en que estuve asilado, y después la pieza doméstica de una tía mía en París, que alojamos con mi madre los dos, y después con la municipalidad del 14, creo, mi madre obtuvo un arriendo en un barrio que en esa época era malo. Yo tengo un amigo mío me dijo, no sigas contando esto que le caes mal a todo el mundo. ¿Por qué? Le digo, porque todo el mundo quiere vivir en París, claro, pero cuando te matan a tu papá, a tu hermano, a tu abuelo, ¿verdad? Ese exilio no es divertido. Y no fue divertido al inicio. Ahora, mi madre, yo tenía 5 meses. Entonces viví en el barrio 14, que hasta el día de hoy me fascina. Es un barrio donde vivió Sartre, Simone de Beauvoir, que es un barrio todavía muy parisino, que está dentro de París, pero más bien en el borde, con mucho barrio. Yo vivía frente a una carnicería en el 127 Rue Raymond-Losran. Es la calle que más quiero en mi vida, que es la 127, de la calle de un resistente francés muerto durante el Holocausto, en la resistencia francesa. Y viví ahí, el barrio más importante de mi vida fue ese. Viví solo con mi madre. Mi padre adoptivo no vivía con mi madre, porque estaba muy de moda que las parejas, si podían, no vivieran juntos. Entonces cada uno vivía en su departamento. Entonces viví los lunes y martes, jueves con mi mamá, los miércoles con Carlos en el 11, y los fines de semana, lunes, martes con mi abuelo, Gumucio, Rafael, también estaba exiliado, los miércoles con Carlos, los jueves con mi abuelo y los viernes y sábados con mi mamá. Y tenía pieza donde mi mamá, y dormía en un sofá en el living donde mi papá padrastro y donde mi abuelo. Yo tuve puerta con pieza en la casa de mi mamá, en un barrio más malo, por decirlo así, un barrio que sigue siendo encantador. Pero mi abuelo, yo viví por el colegio, vivía donde mi abuelo. ¿Y eso te vio crecer hasta qué edad, más o menos? Esto fue hasta que la dictadura nos permitió regresar a Chile. El año 83 se autorizó. Aunque te vas a impresionar, yo estaba exiliado. Cuando uno dice exiliado, la gente dice, no, tu papá no. Yo estaba en la lista, yo tenía la L en mi pasaporte. A mí me quitaron el pasaporte y me dio Naciones Unidas un pasaporte, que era celeste, de refugiado político, porque era un terrorista a los 5 meses de edad. A mí se me retiró la identidad y el derecho a entrar a Chile, entonces tenía pasaporte de apátrida y vivía en 3 casas. Todo esto para decirte que nunca me lo habían preguntado. Explica también mi estructura de personalidad. Viví en 3 casas sin pasaporte. Me acuerdo cuando viajábamos, me acuerdo que los policías me miraban con ternura, casi se ponían a llorar porque le daba pena que un niño mostrara su pasaporte celeste de refugiado apátrida. Yo no tuve pasaporte hasta el 83. Y el 83, Sebastián, toda mi familia se volvió, menos mi madre. Mi madre se picó, se enojó, dijo, ya me echaron de Chile,
soy director de televisión, los chilenos viven una dictadura, me echaron de mi país, nos humillaron, mataron al padre de mi hijo y yo me quedo en Francia. Y el 86 mi madre me mandó solo, primero como un rompehielo, yo llegué a Chile para volver a vivir aquí, sin que me preguntaran mucho mi opinión del exilio. Y entonces mi madre se quedó allá casi un año más y llegó ella después. No quiero hablar mal de ella porque la respeto completamente su decisión, ¿no? Tiene toda la razón, todo el derecho a estar enojada. Y después llegó el 87, yo llegué el 86. Marco, ¿y cuando llegas a Chile de esa historia en Francia, en esos distintos barrios, en esas distintas realidades que te tocó ir viviendo, ¿recuerdas algo del impacto que significó llegar a una sociedad como la chilena en ese momento? He metido la pata, Sebastián, toda mi vida con esto y la voy a volver a meter. Y esto significa simplemente seguir agudizando lo difícil que es mi relación con la élite de donde yo vengo. Yo llegué a Vitacura y me cargó. Me cargó la manera en que vivían la riqueza, la manera en que construían sus barrios, la manera en que vivían sus barrios. Tuve un choque cultural brutal, porque Vitacura es, hasta el día de hoy, la comuna por excelencia, símbolo de la desigualdad, del privilegio. Y yo venía de una ciudad francesa, urbanizada, con mucha clase media, en que lo cómodo, lo que se buscaba era vivir a una escala humana. Una ciudad amable, con veredas, donde las compraventas de autos no estaban como la ostentación del vehículo, del modelo, no se hablaba tanto. Y llegué a Vitacura en que lo más elegante era vivir frente a una compraventa de auto con Mercedes-Benz, me acuerdo. Y era todo un mundo de coordenadas completamente distintas que me chocaron mucho la idea de ciudad, por eso te hablo con mucha propiedad porque me impactó mucho. Yo llegué, para ser preciso, primero a Apoquindo, a vivir con Carlos, que era un barrio así muy de barrio alto, y después a Providencia, para ser exacto. Y Providencia me pareció un poco más amable, un poco más a escala humana, alguna vocación más de clase media, algún jubilado, una panadería, un almacén. Pero, sobre todo en esa época, además. Yo creo. Claro, pero todo lo que era Vitacura, donde yo estudié, me pareció un horror. Esas veredas largas, con unos Mercedes-Benz, unas veredas inhóspitas, unas luces apagadas las noches. Y me parecía que era un horror eso. Parecía que no tenía vida, que no tenía humanidad. Fui muy crítico pido perdón porque además tuve vecinos que no me quieren, gente que está dolida cuando digo esto, pero es mi verdad. Me pareció que la élite chilena tenía muy mal gusto. Entonces me parecía divertido que yo, siendo de liceo público en Francia, de clase media baja, mi madre vivía con $1.000, que son 8 días 900.000 pesos. Era profesora y directora, o 1.200 por decir algo. Éramos una familia sensible. Y llegar al barrio alto, y todo era equivocado. Yo no entendí nunca los códigos sociales, ni la urbanización a propósito. Nunca entendí. Me decían, vámonos a la Copec a tomar algo, un viernes en la noche. Decía, ¿cómo sería? No, el panorama era la Copec. Y tenían autos, me acuerdo. No lo digo peyorativamente, pero tenían autos. Porque eran de otro nivel social. Y me quedé súper fuera de ese código. Y me sentí súper exiliado de nuevo. Aunque parezca loco, era como vivir el exilio a los... No físicamente, pero era... Sí, era como decir que no tengo nada que ver con este mundo. Y me sentí mucho mejor en Macul. Tenía unos primos hermanos invitados a una fiesta en barrios de origen más popular. Me acuerdo incluso una anécdota que me gustaban los prisioneros, que eran muy mal vistos en el barrio alto. Que escuchar a los prisioneros era considerado ya lo último, la vulgaridad. Y yo prefería las fiestas donde se bailaban los prisioneros. Se bailaba Soda Stereo en el barrio alto y los prisioneros y ya me gustaban los prisioneros. Y me acuerdo que era un acto de rebeldía. Estoy mezclando elementos, pero claro, lo viví mal, no lo viví bien. Y Marco, eso ya en la etapa de la juventud que me interesa el como... equivocado, quiero aclarar algo para todos los que vean esta entrevista, el equivocado soy yo. Da lo mismo, no estamos... No, porque van a creer que uno está predicando. No, yo viví mal porque también yo tenía mis propias historias, venía con mis dolores. Eso te iba a preguntar, que en el fondo, cuando tú narras tu historia en Francia, viviendo en distintas casas, en distintas situaciones, hoy día, cuando vemos una crisis habitacional en Chile, que es una crisis que afecta ya no únicamente a un sector de población altamente vulnerable, una crisis, un estrés habitacional, hablamos nosotros, que le afecta a distintas personas, en verdad, muchos jóvenes, mucha población también de sectores medios, incluso el tema del arriendo, el tema de los costos de la vivienda, etc. Y que eso tiene un impacto directo en la niñez, en justamente niños, niñas que muchas veces no tienen seguridad donde están viviendo, que muchas veces viven en condiciones de hacinamiento. Cuando tú en el fondo recuerdas tu historia, ¿la recuerdas con un cierto dolor en ese plano o es más bien pasaban por encima de ese dolor otros elementos positivos típicos de la niñez, digamos? Yo echo mucho de menos lo que viví en el exilio, que es una cierta idea de negros y blancos viviendo juntos. Yo estudié en el liceo público
Y había franceses, chilenos, árabes, vietnamitas. Mi mejor amigo se llamaba Saladin, el otro se llamaba Rachid. No había ni un francés. Yeah. Había un Jean-Pierre por ahí que era una isla. Éramos todos inmigrantes. Y vivíamos juntos y los apellidos no importaban, no sabíamos los nombres. Yo no me sé el apellido de Saladin. Yo creo que si me lo encuentro no voy a saber que me llamo Enrique. Nunca fue un tema el código de barra. Y sufrí mucho porque me pareció que en Chile tenemos una vida de guetos en términos de vivienda y también en términos escolares. Porque como la educación pública está asignada al barrio, termina siendo guetos. Entonces yo creo que tenemos un código de barra los chilenos. De hecho, una conversación social de barrio alto, lo primero que te preguntan, ¿dónde estuvieron tus hijas? Claro. ¿Dónde estudiaste tú? Es la primera pregunta en el barrio alto para ubicarte. Y como los perros cuando se huelen, Sebastián, ¿qué colegio es tú? Y ahí empieza, yo he visto que amigos míos se relajan. Listo, hay algo que nos conecta. No eres un salvaje, un bárbaro. Entonces creo que es una sociedad muy clasista. Y la vida de barrio, a propósito, por eso me parece súper interesante tu manera de abordar el tema, desde la biografía de los liderazgos, es muy importante. Mi etos programático tiene que convivir juntos. Yo discrepo de lo que se ha hecho en los 30 años de transición democrática, de democracia y de dictadura, que es un poco la idea falsa de la libertad de elegir, que finalmente es la dominación del dinero. Aquí en Chile dependes del dinero donde vives, donde estudias. Y la verdad es que la sociedad es más justa, y hay atenuantes para explicarlo. La sociedad finlandesa es más homogénea que la chilena, es más chica. Hay mucha explicación para justificar este clasismo urbano, citadino y social. Pero yo creo que hay una parte de la explicación también que es cultural y filosófica. Yo creo que muchos chilenos no queremos vivir juntos. Yo creo que esto se ha volvido un gran mall a los codazos. Es cosa de ver cómo manejan muchos compatriotas. Déjame pasar, me da lo mismo. Y la idea de vivir juntos no está instalada. Justamente a partir de ese punto que mencionas, hay corrientes, por decirlo así, del progresismo urbano en el mundo que plantean la idea de la desegregación. Es decir, ¿saben qué? Hay formas de políticas públicas que empiezan a segregar, ¿cierto? Segregación de la riqueza o de la pobreza. Yo creo que en Santiago y en ciudades de nuestro país más o menos se percibe aquello. Por lo tanto, hay que impulsar políticas públicas de desegregación, que en concreto es que exista nuevamente una mixtura en los barrios, que se aprenda a vivir juntos y que los barrios progresen en esa diversidad, ¿verdad? Y eso implica equidad, por ejemplo, en el acceso a ciertos bienes privados y públicos, ¿verdad? Fuentes laborales, inversión, entre otros elementos. ¿Cómo producir esa desegregación? ¿Cómo producir un nuevo... una palanca, una época en Chile que venga justamente de la construcción de barrios, de ciudades que sean integradas, donde no necesariamente el poder que tenemos al interior de nuestros bolsillos defina todo? Yo creo que la respuesta es una sola, pero tiene dos explicaciones. La educación. Me explico. Una obviedad primero. Es lo que te hace menos egoísta es la educación. Lo que hace que un niño sea de derecha es que no está educado. Te has visto que los niños son delatores, egoístas, acusetean, son poco solidarios. Cuando son bebés, un niño de 1 año pesca el juguete y solo la educación le enseña en la vida que debe prestar el juguete, que le conviene compartir, que la vida es con otros. Los niños en general son espontáneamente profundamente egoístas. Aman a su papá, a su mamá y todo lo demás. Y no entienden que la vida en sociedad es compleja, es la mutación del ser, ¿no es cierto? Y yo creo que la educación es fundamental porque te explica la necesidad de vivir con el otro, que es toda mi batalla con la extrema derecha chilena. Ellos hablan de libertad, yo creo que hablan de esclavitud sin darse cuenta. O sea, lo saben en realidad. Y yo creo que es fundamental los derechos sociales porque generan vida en común. Y ahora voy a la otra parte. Una cosa es la formación, la autoestima, el respeto del otro, saludarse mirándose al ojo, no utilizarnos solamente. Tú me estás utilizando, yo te utilizo. Me pediste una entrevista que te conviene a ti, a mí me conviene poder dártela. Tienes una misión, yo tengo otra, ¿no es cierto? Que confluye en alguna parte de la entrevista, la vivienda. Pero hay algo más también, que es tratar de construir un momento los dos, televisivo, un momento de... Y eso, vivir juntos, esa fue la educación. Y después yo creo que hay otro elemento, es que la educación pública es el espacio de lo público. Y lo que hemos hecho en Chile es matar la educación pública. Y eso fue en dictadura y fue también en democracia. Y fueron ministros de izquierda, ministros de educación, todos economistas, que entendieron que el único problema de la educación era un tema de subvención. Y que lo que había que resolver rápido era fortalecer la educación particular subvencionada sin darle verdadero énfasis a lo público, porque eran lo mismo, tenían que competir en igualdad de condiciones. Porque la derecha instaló la idea que los colegios, en el fondo eran empresas, y no podían ser discriminadas respecto a lo público. Tú le ponías 100 pesos a un liceo, un particular subvencionado decía, yo también, los mismos 100 pesos.
sin atender que, como decía Aristóteles, la calidad de la educación es vivir juntos, es que negro y blanco estudien juntos. Cuando un pobre y un rico estudian juntos, aprenden los dos más. Cuando un rico estudia solo con hijos de ricos, aprende menos. Y cuando un pobre estudia solo con pobres, aprende menos. Y la educación chilena es un salame según el poder de pago. Y yo lamenté mucho lo que se hizo en el gobierno 2 de Michelle Bachelet, que era una gran idea muy mal hecha. Se metieron con la educación, ¿te acuerdas tú? Particular subvencionada, con la selección de alumnos. Y activaron un debate terrible respecto a la clase media, que decía yo quiero pagar por la educación. Yo habría hecho otra cosa, y aquí va el tema de la vida en común en las ciudades. Los liceos públicos, si tú inviertes en esto, Sebastián, y los transformas en las catedrales de la comuna, las nuevas iglesias, que están bastante vacías por lo demás, y hace que el liceo sea con calefacción, profesores bien pagados, polideportivos, abiertos los fines de semana, con seguridad, con cámara de vigilancia, con guardia, con pestillo. Estuve en San Antonio el otro día, no había papel confort, Sebastián. Yo siempre le copio a Ricardo Lagos, dicen que iba a los baños cuando daba una conferencia. No sé si porque tenía ganas o para conocer los baños, yo por las dos razones. Y siempre voy al baño de un liceo para ver, y yo he visto baños de mujeres sin puerta. Un detalle, un derecho a tu intimidad, ¿no? He visto baños de mujeres sin pestillo. He visto baños de hombres sin puerta. Tus necesidades, en general, uno lo hace con la puerta cerrada. Estar toda la jornada al colegio sin poder ir al baño en un momento de intimidad me parece a mí decido. Entonces, creo que la clave, y este es mi tema con la ciudad, es primero los liceos. Es meterle toda la plata. Y no aceptar el argumento de la derecha de que la educación es un negocio y que el que puede pagar, paga. Y el que no puede pagar, no paga. No funciona así. En la república que tú y yo estoy seguro respetamos, la educación pública es muy importante. Está en crisis, no quiero tampoco ser ingenuo. Están todas en crisis. Yo te quiero contar mi experiencia de ciudad. Yo estudié en el liceo que me correspondía por el barrio. No teníamos libertad de elegir. Tú no elegías tu colegio. Tú dices, no, yo quiero un colegio con menos haitiano, menos venezolano. Te toca este. Es bien autoritario el sistema francés, que es 1000 veces mejor que el nuestro. 1000. Yo nunca tuve libertad de elegir. Pero tuve derecho a algo, a tener una educación infinitamente mejor que la que tuvieron mis hijas en colegio privado. Y la mía era pública. O sea, tuve la educación la mejor que se puede tener. Y yo estoy cada día pelo blanco, estoy cada día menos negro. Soy súper negro. Soy súper inmigrante de cara para allá. Más parecido a ti. Soy como tú. Y fui tratado como un príncipe. Aprendí, mira, pagado por el Estado. Aprendí a esquiar. Aprendí kayak. Aprendí equitación todos los veranos. A todos los inmigrantes nos llevaban a aprender, a los niños, gratuito, Sebastián, en la ciudad. Yo veraneé toda mi infancia en los liceos municipales, nos llevaban a la municipalidad a veranear. Fui extremadamente feliz. Entonces digo, habitar la ciudad también es construir una catedral donde los niños vivan juntos. Y los padres, si sus hijos son felices en la comuna, son felices. Si sus padres sienten que sus hijos son amenazados en el liceo, que hay violencia del profesor, que hay poca autoestima, van a pagar por ir al particular subvencionado. Y van a segmentar a sus hijos. Y van a decir, por fin mi hijo estudia con gente más parecida a nosotros. Y tienen toda la razón, yo no critico ese derecho. Lo que digo es que la tarea de la República es construir una oferta pública, mixta. Y eso también es una propuesta de ciudad. Que los colegios sean la plaza de armas. No, encuentro está bonita la imagen de la escuela como la catedral, ¿cierto? En el sentido de como aquel lugar céntrico y más sagrado, por decirlo así, de la plaza. Quería hacerte una pregunta de algo que dijiste y que quiero acotar o profundizar. Estamos hablando de vivir juntos, el desafío de vivir juntos. Ese es mi lema, no se trata de vivir mejor, se trata de vivir mejor juntos. Perfecto. Y en esa línea, en algún momento mencionaste que la gente, por decirlo así, de derecha son más egoístas. Yo creo que tiene una visión de la pobreza que es muy injusta. Y en ese sentido, en el desafío de vivir juntos, ¿cómo se trabaja justamente ese desafío de la tolerancia si uno considera que el otro está errado, no es que tenga otro camino para llegar? Entonces ese punto... Bueno, y para eso están los aztecas inventaron un sistema sacrificial para calmar a los dioses. Y nosotros occidentales... Me estáis dando miedo, ¿para dónde vais con eso? No, la democracia. La democracia es un espacio sacrificial. La democracia está hecha como un rito cada 4 años para que zanjemos nuestras diferencias. Y después corresponde obedecer, aceptar, convivir con una verdad que se llama el 50+1, que es re violenta como idea. A mí me gusta la democracia, es un mecanismo sacrificial. Vamos, si quieres jugar con los aztecas, nos inscribimos los candidatos y ustedes hacen esto en el papel, esto o esto. Eso es lo que hace el votante, ¿no? ¿Qué hace? Claro. ¿Me gusta o no me gusta? Es bien duro el bajito, yo he sido candidato, sale tu apellido y te dicen, te ponen no
una grosería o votan por otro, o sea, no te eligen. Es un mecanismo que resuelve las crisis de convivencia. Por ejemplo, yo tengo una opinión muy severa de la derecha, no toda. Hay ideas de derecha que me gustan, entre paréntesis, no te preocupes. ¿Cómo cuál? El mercado, la competencia. Yo tengo empresa. Nada me gusta más, por supuesto. Dicho esto, como tengo diferencias con ellos, tengo que resolverlas. Y la tolerancia se resuelve en las elecciones. Está regulado, es como las Olimpiadas. Estas duran cada 4 años, 90 días, uno se prepara 4 años y esos 90 días ustedes eligen. Y aquí estamos los corredores. Por eso producimos odio y pasión cuando caminamos por las calles. Gente dice, ahí va un competidor y lo voy a castigar. Entonces estoy esperando para decirle que no a Marco. O estoy esperando porque me está gustando. Y esa carrera presidencial, por eso se llama carrera presidencial. Claro, una carrera. o campaña, de hecho. Porque es una carrera, son 90 días para convencerte a ti. Y tú tienes un poder loco que es... Entonces yo digo, con la derecha, zanjemos nuestras diferencias en el debate y en la democracia. Y cuando ganó Sebastián Piñera, 2 veces en Chile, yo competí 2 veces contra él, nunca discutí su triunfo. Y nunca habrás visto un ambiente sedicioso en mí, subversivo, golpista. Me cargó su gobierno. Le dije públicamente, ojalá renuncie por el bien de Chile, pero jamás se me ocurrió decirle voy a armarle un golpe de Estado. Todo, entre paréntesis, la derecha no puede decir lo mismo en Chile porque sí hicieron un golpe. Y lo defienden los 3 candidatos que hoy día en boga, los 3 defienden el golpe. Y yo no defendí nunca un golpe contra Sebastián Piñera. Nunca. Era el presidente democrático. Bolsonaro en Brasil ganó ilegítimamente. Vino a Chile. No fui como Evelyn Matei a funar a la embajada. Echen al dictador Bolsonaro. Era el presidente de Brasil. No me gusta. Milei es de ultraderecha. Lo reconozco presidente de los argentinos. Entonces me parece que el código azteca, ¿cómo resolvemos? Con la democracia. Un voto para ti, un voto para mí. No, y hay un sentido republicano, no en el sentido del Partido Republicano me refiero, sino que en el sentido de, ¿cierto?, respetar la república, las instituciones. Una pregunta yendo directamente a los temas de vivienda. Tal vez de los principales desafíos que tenemos es la juventud, las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral y su acceso a la vivienda. Son generaciones que probablemente que van a quedar altamente frustradas, ¿ya? Donde para ellos la vivienda se les aleja muchísimo más de lo que era para sus padres, que muchos de ellos pudieron obtener, ¿cierto?, una vivienda. Y eso en una sociedad como la chilena, en que en nuestro ADN está metido el sueño de la casa propia, ¿verdad? El poder acceder a una vivienda en propiedad, por todo lo que eso significa también. Entonces, frente a ese tema, en tu campaña, en tu equipo, en tu programa, ¿qué hacer con la problemática justamente de la juventud para acceder a una vivienda? Yo primero tengo una pregunta. En el documento de déficit cero ustedes establecen a 10 años un déficit de 1,5 millones. Sí, hablamos de una demanda. Demanda no de 1,5 déficit, sino y que el es Ministerio de Vivienda, personas que van a necesitar algún tipo de ayuda por parte del arriendo, Estado eso es lo para que leí. acceder. Arriendo, claro. Sí. Y el MINVU, que nosotros usamos esa cifra, habla de un déficit de 750.000. 650.000 aproximadamente se habla del déficit cuantitativo, o sea, la cantidad de hogares que hoy día no tienen una vivienda. Si están arrendando, se considera que ya tienen, por decirlo así. Y tú llegaste a 1,5 millones. Llegamos a 1,5 millones. A 10 años proyectado. No, hoy día. Hoy día es 1,5 millones de hogares que necesitan algún tipo de ayuda del Estado para acceder a una vivienda adecuada. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? Con la juventud. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle justamente a las nuevas generaciones que están hoy día buscando una vivienda y que se les hace cada día más lejos? Yo creo que hay primero una mala noticia. Hay un problema serio de ingresos que es estructural, que no va a mejorar, ni ahora ni el próximo año. Hay un problema de empleabilidad de los jóvenes que es doble que el de los adultos. Y hay un problema y es que la velocidad en que crece el precio de la vivienda respecto al ingreso real es por 2 o por 3. Con lo cual, cada joven que entra al mercado laboral, el costo de la vivienda que él puede aspirar es más o menos 3 veces lo que él gana. O sea, es cada día peor. Claro. Y el crédito va a tender a encarecerse en Chile. Sobre todo si a las AFP les sigue yendo tan mal. Porque parte del problema es, tú sabes que el sistema AFP colabora mucho al mercado de capital y entre otros el crédito hipotecario. Cosa que hay que explicar bien. Con el dinero del trabajo se financia el mercado de capital y entre otros todo el sistema crediticio bancario que también tiene que ver con la vivienda. Y tenemos un Banco Central extremadamente conservador que está buscando, producto de la inflación, encarecer el crédito, no abaratarlo. Estamos en un ciclo más bien conservador, no estamos en un ciclo expansivo. No estamos diciendo a los chilenos, endeúdense, páselo bien, estamos diciendo, consuman menos, endeúdense menos. Y por tanto, la nueva generación, tú lo lees muy bien, lo que les espera es aún más duro que lo que nos tocó a ti y a mí, y aún más duro que lo que le puede haber tocado a nuestros abuelos, no a nuestros padres. Nuestros padres con la dictadura les tocó muy duro también, pero nuestros abuelos.
Yo diría que lo primero es que nosotros hemos hecho un esfuerzo a partir de lo que ustedes creo que no lo hicieron en déficit cero, es cuantificar la propuesta, es ponerle cifras. Calculamos nosotros que de aquí la cifra del MINBU, de los 750.000. Entonces calculamos que son más o menos 5.600 o 5.200 millones de dólares en 6 años, lo que se va a requerir, o sea, mucha plata. Okay. ¿Estás hablando al año? ¿O qué? No, en 6 años. O sea, 31.000 millones de dólares, disculpa. 31.000 millones, disculpa. 6 por 5, 31.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares en 6 años. Son más o menos 10 puntos del PIB. Ahora es al año. Nosotros lo que habíamos preparado para esta entrevista es decirle, mire, hagámoslo mixtos, público-privado. 45% el Estado, 55% los privados. ¿Por qué la inversión es tan grande? Porque nosotros hicimos el cálculo, me interesa chequearlo contigo, que una vivienda más o menos cuesta 40 millones de pesos. ¿Me equivoco? Sí, cuesta, en promedio va a ser 2.000 UF, porque esos son 80 millones de pesos. Nosotros calculamos 41 millones de pesos, la vivienda. Eso te da, el cálculo nuestro, a 31.000 millones de dólares a 2030. Lo que implica, si es 45% público, más o menos 14.000 millones de dólares públicos. Para hacer un plan público-privado, y ahí vienen los temas de desafectación de suelo, de expansivo en materia de vivienda. A mí me parece que eso podría tener perfectamente un impacto para los jóvenes, porque es construir una oferta enorme. Ahora, yo tengo una enorme curiosidad, y lástima que Sebastián Piñera esté en el cielo, lástima que Boric siga siendo presidente, porque no se puede hablar con él de esa manera, y me gustaría hablar con la presidenta Bachelet, que también abordó estos temas con unos compromisos ante techo para Chile, y todos estos compromisos se han ido enredando. Entonces la pregunta es, ¿en qué se enredaron? Yo recorro, estuve en Peñalolén, donde faltan más o menos 2.000 viviendas, si no me equivoco. Eso hicimos el cálculo, cuánta plata era y compañía. O 20.000, no recuerdo, creo que son 20.000. Y cuando le preguntamos en Peñalolén con los comités de vivienda, lo que te dicen ellos, que están viendo una pesadilla burocrática. Y yo lo que quisiera entender es, ¿y cuál es esa parte tan ese enjambre burocrático que hace que se esperen 10, 15 años? Y Carlos Montes, que estuvo sentado conmigo 4 años de diputado, que siempre dijo que quiero ser ministro de Vivienda, que era su sueño, si puedo permitir una pregunta para él, ¿y qué pasó? Porque Carlos Montes se preparó 30 años para ser ministro de Vivienda, era su sueño. Carlos siempre decía, yo estaba sentado al lado de él, yo mi gran cuento no es ser diputado, era ser ministro de Vivienda. Y este gobierno no va a cumplir su propia meta. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están estas zonas de freno, de bloqueo, que hace que haya comités de vivienda que están 10, 15 años esperando una vivienda? Esa respuesta no la tengo. Como presidente empresario te diría, gritos. ¿Cómo se explica? Para no ser demagógico, decir la fundación, en caso de fundaciones como es Procultura, se robaron la plata, me parece que no alcanza como explicación seria para el problema de la vivienda. Claro. ¿No? Sí, o sea, efectivamente tenemos un incremento de la demanda por vivienda muy alto y una baja en la oferta, y eso ha encarecido muchísimo la vivienda. Y ahí la migración, ¿no? La migración es un factor muy relevante, pero al mismo tiempo la incapacidad que hemos tenido de adaptar políticas de suelo, sobre todo, más que incluso de producción, de acceso a suelo, mira tú la cantidad de inversión que hay en materia de metro, en materia de trenes, etcétera, y que alrededor tú puedas densificar para que lleguen la mayor cantidad de gente sin hacer guetos verticales, en el fondo de densificación equilibrada. Yo creo que es un elemento muy relevante, pero asimismo, cómo aprovechas baños que hay en nuestras ciudades que te puedes acceder con infraestructura, ¿verdad? De servicio, entre otras cosas. Una pregunta de propuesta, ¿cuál es tu opinión respecto al tema militar? Por ejemplo, yo recorro mucho Chile y hay una cantidad enorme de regimientos dentro de las ciudades, que perfectamente uno podría llegar a un acuerdo, y sé que no le va a gustar a la familia militar, que esos suelos se desafecten para vivienda social y que ellos, créeme que un regimiento puede perfectamente funcionar logísticamente fuera de la ciudad. Es más, lo normal es que no estén dentro de la ciudad, es lo normal. ¿Que ustedes han estudiado ese tema? Sí, sobre todo hacia el norte. Hacia el norte tienes mucho suelo fiscal, efectivamente, porque el norte son justamente los lugares que tienen mayor problema en materia de suelo. Tienes mucho suelo fiscal muy cercano y que esto se ha planteado también en línea con lo que tú has dicho en distintas instancias, en distintos gobiernos. Y creo que hay que avanzar hacia allá. Una propuesta que hemos lanzado con mucha fuerza es crear zonas de emergencia habitacional. Pensemos en Alto Hospicio, pensemos en Talcahuano, en Lampa, ¿cierto? Zonas que han estado con mucha demanda, mucho campamento además, y que tú puedas crear como si fuera una suerte de catástrofe, pero es una emergencia, ¿verdad?, social que se está viviendo. Entonces generar proyectos urbanos habitacionales que sean mucho más rápidos en suelo público, en suelo privado. ¿Y por qué no se ha hecho?
Tú que eres un gran observador. Yo creo que justamente lo que nos está llevando hoy día es que la urgencia todavía no se ha transformado en una urgencia institucional. A ver. Entonces es una urgencia social que está en los campamentos, que está en el hacinamiento, que está en la gente que no puede pagar el arriendo. Y lo que nos ha faltado es que eso penetre en la agenda política, no en la agenda de, digamos, urbanistas necesariamente, no en la agenda técnica, sino que en la prioridad de quienes van de candidato a presidente y a presidenta. ¿Tú crees? Porque, déjame rebatirte, el presidente Boric, que yo creo que ha hecho un gobierno decepcionante, eso sí nombró un gran ministro de Vivienda, o sea, probablemente el mejor posible ministro de Vivienda de la democracia, que yo creo que no es buen tipo, no es simpático, pero que siempre se preparó y que durante su legislaturas, se dedicó a la vivienda, que fue Carlos Montes. E impacta mucho que no cumpla su propio compromiso. Probablemente lo va a cumplir, pero tú acabas de decir la respuesta, Marco. A ver. Porque justamente el problema no es del Ministerio de Vivienda. A ver. Cuando todos los argumentos que tuviste ahora, ¿cierto? El aumento en las tasas. El Ministerio de la Vivienda no tiene pito que tocar. Sí, cierto. El suelo. El Ministerio de la Vivienda tiene poco pito que tocar. La agilización de los planes reguladores. Son elementos que pueden influir, Sí, pero no tienen la potestad. ¿Y para qué hablar? Está bien, pero si fueras presidente habrías nombrado un gran... Te pregunto, perdón, te interrumpa. Sí. Perdón, bueno, sigue, porque es muy interesante tu No, exposición. entonces, y el desarrollo integrado, es decir, que la infraestructura vaya por un lado, el transporte vaya para el otro, las viviendas para el otro, como pasa hoy día, es un error estratégico del Estado. Entonces tú tienes que generarlo a través de un trabajo que es multisectorial. Y sabemos que en el Estado lo multisectorial no funciona si no viene de la presidencia. Déjame hacerte una pregunta con tu autorización, porque las preguntas las haces tú, pero No, para te nada, contradigo. una conversación. Déjame contradecirte, intentar un camino. Si tú eres presidente, imagínate que eres presidente, Bien. y justamente lo que acabas de decir, Superinteresante. pero supongamos que las premisas son ciertas las tuyas. Lo que acabas de decir, no depende del Ministerio de Vivienda. Justamente por lo mismo, yo nombro ministro de Vivienda a un gran animal político. Sin duda. Ese es Carlos Montes. Y entonces pareciera ser una pesadilla para las 750.000 familias o 650 que esperan una vivienda. Nombraste en vivienda, tenés un gobierno de izquierda que tiene vocación social, que hizo lo contrario en materia presupuestaria, pero es otra discusión. Pero nombraste un ministro socialista de vivienda que se dedicó a la vivienda, o sea, ya no solamente el buen tipo, el santo, buena persona, es un tipo que se dedicó todos sus periodos de diputado, y puedo equivocarme, pero creo que fue 30 años miembro de la Comisión de Vivienda. Me atrevo, me arriesgo a apostarte que él siempre estuvo en la Comisión de Vivienda. Que fue su lema. Más preparado en vivienda que Carlos Montes, yo no creo que haya en Chile. Y lo digo así Sí, estoy de acuerdo. con certeza, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? Al menos desde los parlamentarios. Entonces la parlamentarias. pregunta es, si ya tienes un presidente con sensibilidad progresista, que yo creo que se equivocó completamente en materia fiscal y en materia tributaria, esa es otra discusión, que tiene que ver con este tema también, que no puso los recursos a disposición. Y nombraste correctamente un ministro, la pregunta entonces, ¿cómo sería? Es que yo insistiría en el punto, Marco. O sea, si tú tienes que hacer un proyecto de vivienda de partida, parte de la base, y esto es bien importante, que es nuestro lema, que una casa no es una casa. Tú no sacas nada con construir casas si no tienen hospitales cerca, educación, ¿verdad? Transporte. Por lo tanto, necesitas un trabajo mancomunado de distintos actores. Y segundo, el 70% del problema se traduce en 10 grandes ciudades. Si nosotros en Chile, metropolitana, las capitales del norte, Gran Valparaíso, Gran Biobío, Puerto Montt y alrededores. Si nosotros en Chile declaráramos un proyecto de inversión de 200.000 millones de dólares, ¿ya? O sea, 5 o 6 veces lo que tú has dicho. 30.000. ¿En cuántos años? En 10 años. En esas 10 ciudades, que sea inversión de infraestructura, de equipamiento y de vivienda pública y privada, con concesiones, etcétera, no solamente das vivienda y das ciudad, sino que genera unas palancas desde el punto de vista del motor de desarrollo. Del empleo, de la economía. Brutal. Entonces, eso yo creo que es lo que buscamos justamente con este programa que tal el cargo. Ustedes midieron cada vivienda, yo leí por ahí, Sí. que cada vivienda social construida que genera entre 1 y 2 empleos. Puede ser. Sí. Puede ser, probablemente. Oye, te invito para ir cerrando, porque está Dale. buena la conversa, pero se nos tiene que ir el Sí, yo me tengo que precandidato acá. Así que No soy candidato. te tiro precandidato, te dije. Tienes que Precandidato. firmar en Precandidato. patrocinantes.cervel.cl. Yo puedo jugar a que te puedo decir las respuestas como presidente, porque no voy a nada, digamos, pero entonces tengo más libertad. Oye, ping-pong. ¿Has Tú jugado sabes que ping-pong? una corrección. Te dije algo fuera de micrófono y lo repito acá. Yo era coqueto y seductor. Hoy día soy solo seductor. Estoy muy libre. Estoy dispuesto a coquetear menos.
Estoy cada día, lo que es peor para ser candidato, estoy cada día más auténtico. No quiere decir que sea perfecto. Sí, todos tenemos sombras, pero no soy santo. Pero estoy cada día más peleador. Me da todo lo mismo. En ese sentido me importa muy poco la coquetería, que lo era. Cuando me conociste era un gran coqueto políticamente, digo, porque no lo interpreten. Era un coqueteador porque ahora la seducción es muy importante en la entrevista. Pero no estoy coqueteando, claro. Así que siéntete tranquilo que también estoy muy libre. No, está bien. No he visto ese coqueteo hasta ahora. No. Oye, el ping-pong, ¿has jugado ping-pong? Sí, soy buenísimo. ¿Eres bueno? Sí. Bueno. Ping-pong de las palabras, tenéis que hacerlo en corto. No, eso soy un desastre. No, porque soy lento para eso. Plan de emergencia habitacional. Urgencia, prioridad, reforma tributaria. Reforma tributaria. Urgente. Colaboración pública-privada. Yo creo lo mixto. El Estado como brazo, el mercado como herramienta. Dime las 3 prioridades de tu gobierno. Empleo, educación y diría que la vivienda como prioridad, pero con una dificultad mayor, visto los montos que acabas de dar. Y dime, ¿qué candidato o candidata o precandidato o precandidata te gustaría de vecino en tu barrio? Que no hay vecinos. Estamos en una sociedad en que justamente se rompió, lo hablamos al principio filosóficamente, se rompió la convivencia en Chile. Yo creo que ni tú ni yo nos queremos, ni ustedes ni yo nos queremos, que estamos en un mall, que esto es una competencia por quién se salva. Se rompió la chilenía. Creo que incluso estamos con un problema producto de la inmigración, de una enorme desconfianza hacia el inmigrante, el extranjero, el vecino. Creo que no hay. Con lo cual me parece una pregunta que da un poco lo mismo la respuesta. Sospecho que estamos en el peor momento de la convivencia chilena. Creo que estamos en un momento así de gran violencia. Es cosa de ver, se duplicó la tasa de homicidio en 10 años. No, ese es otro tema, pero estamos en un nivel de violencia verbal. Yo también te digo como pecador, no como predicador, como pecador. O sea, contribuyo al problema. O sea, Marco ha madurado en estas 5 candidaturas. No, yo más que eso diría de otra manera. Diría la convicción de que se trata de vivir juntos es más fuerte que antes. O sea, yo si antes lo había estudiado, lo sentía, hoy día creo que lo único que importa es vivir tú y yo juntos, aunque no nos queramos. Tenemos que vivir juntos, porque yo no soy ermitaño. Yo veo muchos jóvenes que dicen no estoy ni ahí, es una frase bien estúpida, porque si no estás ni ahí, haz lo que hacen los ermitaños, vive solo. Si vas a vivir en comunidad, tienes que vivir en el ojo del otro, no en la coquetería. Tienes que vivir en el ojo del otro, se trata de vivir juntos. Yo te insistí en mi lema, no es vivir juntos, no es vivir mejor, es vivir juntos mejor. Yo creo que esa es yo estoy de filosofía, yo soy de la filosofía, y en la filosofía lo único que importa es el otro, es lo único. Yo soy en el otro en esta entrevista, soy en ti. Pues suena coqueto, pero... No, filosófico. Oye, Marco, te tenemos un regalo justamente. Esperamos que ahí ábrelo. Logré pasar. Y es simbólico de lo que acabamos de conversar. Básicamente, ahí te regalamos un plomo, ¿cierto? Como lo puedes ver. Muéstralo a la cámara, por favor, para que lo vean. Y nada, para nosotros simboliza muchas cosas, que no se nos caiga, eso sí. Porque lo que quiere decir ahí es que alguien que aspira a la presidencia de la República, como es tu caso, nunca se olvide el centro de gravedad, ¿cierto? Al final, para un presidente, presidenta son las personas. Y la gracia es que desde ese centro surge una línea recta que permite construir instituciones firmes hacia arriba. Todavía no soy candidato. ¿Verdad? Tienes razón. Pero depende de los patrocinios, patrocinantes.cervel.cl. El plomo te recuerda la verdad, entonces. Precandidato. Perseverar. Persevere. Buscar la verdad. Muchas gracias, Marco, por esta conversa. Chao. Chao.